La llaman la masacre de Campana, pero en el centro de esa etiqueta fría había una familia concreta, con nombres, edades, rutinas, sueños. Los Mansilla Rabago. En julio de 2008, toda esa familia apareció asesinada a mazazos. Si alguno de ustedes vio el film La Masacre de Texas, acá solo se diferencia porque los asesinos no estaban disfrazados de demonios, pero sí que lo eran. Ángel Fernández Rosales, un hombre que ya había sido condenado por violación y homicidio, beneficiado con prisión domiciliaria, fue la mente de lo que sucedió, pero no estuvo solo. ¿Qué pasa realmente cuando el Estado deja a un homicida entrar a una casa que terminaría siendo un matadero? ¿Cómo puede ocurrir un episodio así? ¿A dónde están los jueces cuando le permiten a un violador y homicida salir a la sociedad como si nunca hubieran hecho nada? Vamos a escuchar esta historia escalofriante que no es parte de ninguna ficción, lamentablemente, sino de la triste realidad a la cual estamos todos expuestos día a día. Esto es Pequeñas Historias de Grandes Crímenes Argentinos Podcast. Sean como siempre, ustedes, muy bienvenidos. Este episodio relata un caso real basado en información pública y fuentes periodísticas. Se aborda desde una mirada narrativa y documental, sin intención de difamar ni afectar la sensibilidad de personas involucradas. El contenido puede incluir interpretaciones del autor. Toda persona mencionada conserva su derecho al buen nombre y a la presunción de inocencia en el caso que corresponda. Gracias. Cuando intento reconstruir lo que pasó en la masacre de Campana, siento que avanzo por una cuerda tensa donde cada paso debe ser exacto. No puedo mover un hecho de lugar, no puedo agregar nada que no esté probado, solo puedo ordenar lo que sí sabemos. Y así, la historia se vuelve más insoportable todavía, porque al poner las piezas en línea recta, se revela que no fue un estallido de locura, fue un proceso, un plan, una secuencia. Y aunque todavía ustedes no lo crean, al día de hoy no se sabe a ciencia cierta el móvil del por qué esta familia fue asesinada tan brutalmente. El móvil se habló de una venganza, de un viejo robo, de una traición, pero nada fue probado. Hasta hoy sigue habiendo una pregunta sin respuesta. ¿Por qué los mataron? Todo empezó el 24 de julio de 2008. Ese día, la familia Mansilla Rabago, Marcelo de 41 años, Sandra de 37, Agustín de 11 y Milagros de 8 años, desaparecen de su vida cotidiana en José C. Paz. No hay testigos que describan un secuestro cinematográfico. No sabemos si fueron abordados en la calle, engañados, amenazados o sorprendidos. Pero sí está probado que fueron secuestrados. Ese mismo día, mientras la familia deja de estar disponible para el mundo, en Campana hay un dato que se entrecruza enseguida con lo que estuve investigando. Vecinos ven frecuentemente fuera de su casa a Ángel Fernández Rosales, un hombre que debía estar cumpliendo prisión domiciliaria por una condena previa por violación y homicidio. Su propio hijo declararía luego que podía sacarse la tobillera electrónica con un simple destornillador. Ese contraste, una familia que desaparece y un condenado que deambula libremente, instala la primera sombra en la línea de tiempo. Después de la desaparición, la investigación judicial demuestra que la familia fue trasladada a Campana, a la casa donde Fernández Rosales cumplía su arresto domiciliario. Esa vivienda, que en los papeles era el lugar donde el Estado controlaba sus movimientos, se convierte en el epicentro del cautiverio. Allí vivían él, su esposa, su hijo Cristian y un socio. Y yo no puedo dejar de pensar en la ironía cruel. La casa donde el Estado creyó que mantenía encerrado a un homicida terminó siendo el lugar donde encerraron a sus víctimas. La familia estuvo cautiva allí durante días. No sabemos cómo los distribuyeron en la casa, ni qué amenazas recibieron, ni qué hablaron con los captores. Solo sabemos que estuvieron retenidos contra su voluntad,
que se los mantuvo encerrados, vigilados, sin posibilidad de pedir ayuda. Intento imaginar ese cuarto, cualquiera que haya sido, y es inevitable que algo en el pecho se cierre. Pienso en Marcelo tratando de mantener la calma, en Sandra observando cada gesto de sus secuestradores para entender qué querían, en los chicos preguntándose por qué nadie venía a buscarlos. Me pregunto si habrán escuchado pasos, susurros, discusiones. A veces el infierno no ruge, respira bajito. Con el paso de esos días, entre el 24 y el 29 de julio aproximadamente, llega el primer quiebre irreversible. Marcelo Mansilla y Sandra Rábago son asesinados. Sus cuerpos aparecerían luego en un descampado. La autopsia muestra golpes contundentes en la cabeza con un objeto pesado, compatible con una masa. También se verifican signos de tortura. Es un modo de matar que no permite distancia emocional. Requiere acercarse, levantar el brazo, repetir el golpe. Es el tipo de violencia que no busca solo matar, sino reducir, someter, destruir el cuerpo como si fuera un objeto. Cuando leo ese detalle, no puedo evitar preguntarme qué habrá pasado en esos minutos finales. Si ellos entendieron que los iban a ejecutar, si pidieron por sus hijos, si escucharon algo antes del primer golpe. Son preguntas que no puedo contestar, pero que inevitablemente se cuelan en mis pensamientos. Después de matarlos, los perpetradores trasladaron los cuerpos a un descampado y los abandonaron allí. No hay registro de un intento sofisticado de ocultamiento para los adultos. Fueron dejados a la intemperie, torturados, golpeados, con el cuerpo expuesto. Es una decisión que mezcla desprecio por la vida con prisa por continuar el plan. Mientras tanto, los hijos siguen con vida. Y aquí la narración se vuelve todavía más dura, porque los niños no mueren junto a sus padres. Según la investigación, fueron asesinados al día siguiente. Eso significa que pasaron al menos una noche más en cautiverio sabiendo o sintiendo que sus padres ya no estaban allí. Intento no imaginar qué habrán pensado en esa oscuridad, pero mi mente vuelve al mismo lugar, un silencio lleno de miedo, un silencio que no tiene edad. Antes de matarlos, los drogaron. Eso está probado pericialmente. Las sustancias administradas los dejaron en un estado de vulnerabilidad absoluta. No podían huir, ni defenderse, ni siquiera entender completamente qué estaba pasando. Esa sedación es la base de la alevosía, matar a quien no puede resistirse. Luego, como a sus padres, los mataron con golpes contundentes. 2 niños, uno de 11 años, otra de 8. Una escena que no necesita adjetivos para ser insoportable. Terminado el crimen, viene la etapa del descarte, y aquí aparece una diferencia clara entre adultos y niños. A los padres los dejaron en un descampado, a los niños los envolvieron en una frazada, les ataron piedras a los pies y los llevaron hasta un zanjón ubicado bajo un puente en el kilómetro 66 de la Panamericana. Allí los arrojaron para que el agua y el peso hundieran los cuerpos. Es un acto calculado, frío, que busca que los cuerpos no sean encontrados. Atar piedras en los tobillos de 2 chicos no es una improvisación, es un método. Cada piedra es un intento de desaparecerlos, de arrancarles incluso el derecho a ser hallados. Cuando leo ese detalle, siento como si un puño se cerrara en el aire. Es la metáfora exacta de lo que hicieron, arrastrarlos hacia el fondo, literalmente y simbólicamente. El clan regresó luego a su casa, donde la investigación detectaría rastros, indicios, elementos que formaron parte de la prueba. No está detallado el volumen de esos restos, pero sí que fueron suficientes para establecer la conexión entre el domicilio y el cautiverio, la tortura y el asesinato. También se determinó que hubo limpieza posterior, tareas de encubrimiento, un intento claro de borrar huellas,
Cuando uno imagina esa escena, personas limpiando, lavando pisos, moviendo objetos, intentando eliminar la evidencia de una masacre familiar, entiende que esto no fue un acto impulsivo, fue un proceso sostenido. Mientras todo esto ocurría, el sistema de monitoreo electrónico continuaba siendo un enigma. El Ministerio de Seguridad afirmaba públicamente que el dispositivo había sido vulnerado. El Ministerio de Justicia, en cambio, aseguraba que la memoria de la caja no registraba salidas. Dos versiones incompatibles enfrentadas, que revelan una falla institucional profunda. Algo está claro: si un hombre condenado por homicidio y violación puede salir de su casa todo el tiempo, como decían vecinos y conocidos, entonces la prisión domiciliaria no funcionaba. Y si la tobillera podía quitarse con un destornillador, entonces el sistema de control era una ilusión que costó 4 vidas. El hallazgo de los cuerpos confirmó todo. Primero los adultos en el descampado, luego, días después, los niños en el zanjón. La presencia del ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, en el lugar no fue casual. La magnitud del caso dejó al Estado expuesto. Era imposible esconder que algo se había roto mucho antes del crimen, porque la masacre no fue inevitable, fue posible. Y fue posible porque el Estado dejó que un homicida volviera a tener margen de acción. Cada minuto de cautiverio, cada golpe, cada piedra atada a los tobillos de esos chicos nació de esa falla inicial. Cuando termino de reconstruir la secuencia, no puedo evitar pensar que la masacre fue como una sombra que avanzó sin obstáculos. La familia cayó dentro de ella, paso a paso, sin una sola mano que pudiera detenerla. Esta parte del caso no necesita giros literarios. Su horror está en el orden, porque cuando una cronología es tan clara, también muestra todo lo que podría haberse evitado. Después del hallazgo de los cuerpos, la historia se desplaza de los descampados y los zanjones a otros escenarios: la morgue, los laboratorios, los despachos judiciales, las salas donde declararon vecinos, funcionarios y peritos. La masacre de Campana se convierte entonces en un caso judicial complejo, donde la tarea es reconstruir, con la mayor precisión posible, lo que pasó puertas adentro de la casa de Ángel Fernández Rosales. La investigación quedó en manos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Fiscalía del Departamento Judicial de Campana. Las autopsias sobre los cuerpos de Marcelo y Sandra confirmaron lo que ya sugerían las primeras observaciones: golpes severos en la cabeza, compatibles con una masa u otro objeto contundente. Se hablaría de tortura, de signos de violencia previa, de un sufrimiento que excedía el momento mismo de la muerte. En el caso de los niños, el trabajo médico legal reveló la administración de sustancias para drogarlos antes de matarlos, y el mismo patrón de golpes contundentes. La combinación de sedación y golpes fue clave para la calificación de homicidio calificado con alevosía. Paralelamente, se recolectó evidencia en la casa de Campana: rastros biológicos, posibles huellas, indicios físicos que vincularan la vivienda con la cautividad y el asesinato. Aunque los detalles finos de esa evidencia no se despliegan en la síntesis que tenemos, sí se sabe que las pruebas reunidas allí, sumadas a los hallazgos en los lugares de descarte de los cuerpos, fueron consideradas determinantes para llegar a la condena. En este contexto, aparecieron testimonios relevantes. Uno de los más fuertes fue el de Cristian Fernández, el hijo de Ángel, quien declaró que su padre podía retirarse la tobillera usando un simple destornillador. Esa frase, breve y técnica, golpea como una cachetada a los supuestos controles electrónicos. Si un condenado por homicidio y violación puede desarmar el sistema con una herramienta doméstica, ¿qué clase de contención estamos hablando? ¿Qué clase de contención estamos hablando? Vecinos también dijeron haberlo visto fuera de su casa habitualmente, lo que reforzaba la idea de que la prisión domiciliaria, en la práctica, tenía poco de prisión. Ese es el punto donde la investigación penal se entrelaza con un conflicto político e institucional. El entonces ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, sostuvo públicamente que el sistema había sido violentado, apoyándose en los dichos de vecinos y en la mera evidencia de que un cuádruple homicidio se había cometido mientras el imputado debía estar encerrado. Del otro lado, el ministro de Justicia, Ricardo Casal, defendió la integridad del sistema de monitoreo, afirmando que la memoria de la caja no registraba salidas. Esta puja
no fue un detalle menor. Instaló la idea de que, además de clarificar quién había matado a la familia Mansilla-Rabago, había que dilucidar cómo el Estado había permitido que alguien con ese perfil criminal tuviera margen de maniobra para hacerlo. La causa no solo se trataba de un quién y un cómo, sino también de un quién dejó que esto pasara. Que dicen que tiene esta persona, en primer lugar, obviamente yo los tengo a la vista cuando resuelvo sentencia en persona, pero la peligrosidad, en los términos que plantea la sociedad habitualmente, digamos, no están previstos en el código como un fundamento para denegarlo. Si yo denegara una morigeración porque digo que me parece que la persona es peligrosa, sería dictar una resolución contraria a la ley. En el entorno judicial, el caso se tramitó ante un tribunal oral criminal que tuvo que lidiar con múltiples planteos de las defensas, nulidades, cuestionamientos a la constitucionalidad de ciertas medidas, intentos de debilitar la prueba. Sin embargo, el tribunal rechazó esos planteos y terminó validando la estructura probatoria armada por la Fiscalía, basada en el concurso real de delitos, privaciones ilegales de la libertad, homicidios calificados y robo agravado. La investigación, pese a los obstáculos y a la disputa política por las tobilleras, llegó a una conclusión firme. Ángel Fernández Rosales, su esposa, su hijo y su socio actuaron en conjunto, privaron de la libertad, torturaron, mataron y desecharon los cuerpos de la familia Mansilla-Rabago, en un contexto donde el propio Estado había fallado en contener a un reincidente extremadamente peligroso. En un caso como la masacre de Campana, los testimonios no son solo declaraciones en un expediente, son también voces que circulan en el barrio, en los medios, en las conversaciones cotidianas. A nivel social, el impacto fue inmediato. La combinación de factores, una familia entera asesinada, 2 niños drogados y arrojados a un zanjón con piedras atadas a los pies, un homicida reincidente en prisión domiciliaria, una tobillera cuestionada, convirtió al caso en noticia nacional. La prensa no tardó en bautizarlo como masacre y en subrayar el carácter espeluznante de los hechos. El tratamiento mediático instaló una pregunta que calaba hondo. ¿Cómo puede ser que alguien condenado por violación y homicidio esté en su casa y termine liderando una matanza familiar? Los medios también recogieron y amplificaron la disputa entre el Ministerio de Seguridad y el de Justicia sobre la supuesta violación del sistema de monitoreo electrónico. Esa confrontación institucional, ventilada públicamente, alimentó la percepción de que el Estado no solo había fallado en prevenir la tragedia, sino que además era incapaz de admitir y corregir sus errores. La sociedad, frente a esta combinación de horror íntimo y escándalo institucional, proyectó sus expectativas sobre el Poder Judicial. Se esperaba una respuesta contundente, una condena ejemplar que, al menos en el plano simbólico, compensara la sensación de desprotección que había dejado el caso. El desenlace judicial de la masacre de Campana fue categórico. Ángel Fernández Rosales, su esposa, su hijo y su socio fueron condenados a prisión perpetua, con accesorias legales y costas, por 4 homicidios calificados, 4 privaciones ilegales de la libertad agravadas y robo agravado en poblado y en banda, todo en concurso real. La justicia, así, reconoció la coautoría y la participación indispensable de todo el clan en la planificación, ejecución y encubrimiento del crimen. Sin embargo, la sentencia, por sólida que sea, no borra el núcleo incómodo del caso. La masacre fue posible porque un reincidente por violación y homicidio estaba bajo un régimen de prisión domiciliaria que no funcionó como debía. La principal lección institucional es clara: los beneficios como la domiciliaria y el monitoreo electrónico, cuando se trata de condenados por homicidios calificados, no pueden otorgarse ni gestionarse con ligereza. El costo del error no es abstracto, tiene nombre, apellido, edad y una tumba en el cementerio. Gracias por acompañarnos en cada episodio. Los invitamos a que nos sigan y activen la campanita para que les avise cuando haya un nuevo capítulo, que nos califiquen con la mayor cantidad de estrellas posible si les gustó y que nos recomienden para que esta comunidad siga creciendo. También los invitamos a escuchar los casos anteriores. Recuerden que es una producción totalmente independiente y si pueden colaborar, no importa el valor monetario,
lo pueden hacer a través de Mercado Pago con el alias Crímenes Argentinos. Estar hoy entre los 200 podcasts más escuchados es un verdadero honor que logramos únicamente gracias a ustedes. Además, nos pueden seguir en Instagram, en @crímenespodcast, donde leemos y respondemos todos tus mensajes con opiniones, sugerencias de casos o lo que se les ocurra. De verdad, muchas gracias. Que tengan una hermosa semana.